Hola, saludos para todos, soy el profesor Jader y en esta oportunidad se les va a explicar la ley de Hooke. La ley de Hooke es un principio científico que se estableció en 1660 por un científico que se llama Robert Hooke. Esta ley nos dice que la fuerza que se necesita para estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a la elongación del resorte o a la compresión. Y la constante de proporción es la constante de proporcionalidad del resorte, que para cada resorte en específico la constante de proporcionalidad tiene un valor diferente. ¿Listo? Sea el resorte de caucho, plástico, hierro, etcétera, la constante de proporcionalidad tiene un valor diferente. Entonces esta ley lo que nos dice es que la fuerza que se necesita para estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a la elongación, o sea, a la distancia que yo la estiro, o a la compresión, o sea, a qué tanto yo lo aplasto, pues en el buen sentido de la palabra, el resorte. Y la constante de proporcionalidad es la constante elástica del resorte, que como ya lo dije, para cada resorte tiene un valor diferente. Eso es lo que dice esta ley. Ahora vamos a solucionar un ejercicio teniendo como base esa ley. El ejercicio dice, a un resorte se le pone una masa de 200 gramos. Vamos a suponer que este es el resorte que se le puso y que esta masa es de 200 gramos. A un resorte se le puso una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros. O sea que la distancia que recorre esta masa que recorre el resorte, cuando se le puso la masa fue de 15 centímetros. Debemos calcular el valor de la constante del resorte, o sea, la K. Antes de iniciar, quiero hablar acerca de las unidades de medida. Las unidades de medida son, digamos, las características fundamentales con las que se han definido cada concepto. Por ejemplo, la X es elongación o compresión, que en otras palabras es la distancia que se estira el resorte, y las distancias se miden en centímetros, metros, kilómetros, etc. La F es la fuerza, y las fuerzas se miden en honor a un científico inglés que se llama Isaac Newton. Las fuerzas se miden en Newton. Entonces la constante elástica del resorte se mide en Newton sobre metro. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para lo siguiente: como las fuerzas se miden en Newton y un Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, significa que la masa yo tengo que pasarla a kilogramos. Esta masa, que fue la que se le puso al resorte, debo pasarla a kilogramos, y la distancia que se elongó tengo que pasarla a metros. Entonces, ¿cómo convierto 15 centímetros a metros? Pues multiplico por un factor de conversión. Un metro equivale a 100 centímetros. Cancelo centímetros con centímetros. 15 por 1, 15. Y 15 dividido 100 da 0,15. 0,15 metros. O sea, que la elongación o la distancia que recorrió el resorte cuando se le puso la masa fue de 0,15 metros. Ahora esta masa necesito pasarla a kilogramos. Si yo tengo 200 gramos, ¿cómo los paso a kilogramos? Igual, multiplicando por un factor de conversión que me ponga la unidad kilogramo arriba y abajo lo que corresponde a un kilogramo. Recordemos que kilo significa 1000. Entonces 1 kilogramo significa 1000 gramos. Cancelo gramos con gramos. Voy a cancelar 2 ceros, voy a cancelar 2 ceros. 2 por 1, 2. Y 2 dividido 10
da 0,2 si no me equivoco. 2 dividido 10 da 0,2. Verifiquemos por si las moscas. 2 dividido 10. 0,2 kilogramos. Entonces, recordemos que la masa debe de estar en kilogramos y que la distancia o la elongación tiene que estar en metros. Ahora, si nosotros tenemos un resorte y le atamos una masa, el resorte se elonga solo, se estira solo. Pero ¿qué es lo que la estira? Lo que la estira es una fuerza que se llama peso. Se representa por la W. ¿Y a qué es igual el peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. La masa de esta que se le ató a este resorte, ya sabemos que es 0,2 kilogramos. Lo multiplico por el valor de G, por el valor de la gravedad. Recordemos que la gravedad vale 9,8, pero se aproxima a 10. Entonces, por 10 metros por segundo cuadrado. 0,2 por 10 da 2. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo que se llama newton. O sea que el peso de esta masa es de 2 newton. Oído, lo primero que se necesitó fue encontrar la fuerza que estira este resorte. Y la fuerza que estira ese resorte es el peso, que es igual a masa por la gravedad, y ya encontramos el valor del peso. Ahora vamos a contestar lo que nos está preguntando el problema, que es ¿cuál es el valor de la constante del resorte? O sea que yo tengo que despejar la K. Si yo despejo la K, queda que K es igual a la F, y esta X que está multiplicando la mando a dividir. O sea que la constante es igual a la fuerza dividido la elongación. Quedaría que la constante de ese resorte es igual a la fuerza que hace que este resorte baje, es el peso, que es 2 newton, dividido la elongación del resorte en metros, que es 0,15 metros. O sea que la elongación de ese resorte va a ser igual a 2 dividido 0,15, perdón, da 13,3. 13,3 newton por metro. Entonces, el problema era hallar la constante elástica del resorte que estaba sujeto a todas estas condiciones. ¿Listo? La condición era que se le había sujetado una masa de 200 gramos y se deformó 15 centímetros. Y la constante elástica del resorte nos dio 13,3 newton por metro. Y eso era lo que se quería explicar en el día de hoy. Esperamos que haya sido claro para ustedes la ley de Hooke. No siendo más, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. No se le olvide darle like y compartir el video. Hasta luego.